Deuda es, en su primera acepción del diccionario, la obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo común dinero. Pues muy bien, estupendo. Pero esta definición nos ayuda a entender lo que ha pasado. O sea, yo cuando lo leí me quedé tal cual estaba. Y además, yo creo que es el concepto que todos tenemos un poco cuando escuchamos en los grandes medios de comunicación a los políticos y a los expertos financieros o periodistas a hablar de la crisis, ¿no? Tenemos un poco, manejamos este concepto, pero este concepto es muy general y después de reflexionar un poco a mí me parece que el problema es que no está contextualizado. Este concepto de deuda no nos sirve un poco para analizar y para entender a la situación a la que hemos llegado. Si hacemos un análisis crítico del contexto económico en el cual nos movemos, podemos llegar a otra definición muy diferente de deuda. Una definición que vendría a ser algo así. Que la deuda es una herramienta con la que las élites poderosas, económicas y financieras han conseguido mantener y acumular ingentes beneficios a costa del empobrecimiento del pueblo, de la ciudadanía, de la clase trabajadora, de los estados y de la explotación del medio ambiente. Entonces, a partir del análisis que voy a intentar transmitiros, llegamos a esta conclusión, ¿vale? Por supuesto, me podéis interrumpir en cualquier momento si veis que algo no entendéis o que si os interesa que ampliemos más algún punto. Bueno, vamos a empezar con los datos. Os he traído unas fotocopias, os las vais pasando, seguramente tendréis que compartirlas. Y con lo que podemos hacer una fotografía, ¿no? ¿Qué deuda tenemos? Bueno, efectivamente, la deuda de la economía española es grande. En el año 2010 era el 355% del PIB, más o menos, se calculaba, ¿no? El Producto Interior Bruto es el conjunto de bienes y servicios finales que se produce en un año en una economía. Con lo cual, si decimos que la deuda en el 2010 era el 355% del PIB, implica que para que en ese año pudiéramos pagar toda la deuda tendríamos que invertir lo que la economía española produce en 3 años y medio. Es decir, es una magnitud muy grande. Pero ¿quién se ha endeudado? ¿Quién generó esa deuda? Bueno, lo podéis ver en uno de los gráficos. Este primero de aquí, ¿no? Se ve como un tercio, o el 32%, lo generaron los bancos españoles. Otro tercio, el 31%, es deuda de las empresas no financieras, fundamentalmente empresas relacionadas con el sector de la construcción. El 21% es deuda de las familias. Las 3/4 partes de este quesito es crédito hipotecario, ¿no? Es deuda generada por las hipotecas. Y un 16% es deuda pública. Con lo cual, en el 2010, por lo menos, en plena crisis, teníamos un problema de deuda, pero un problema de deuda privada, ¿no? Por lo menos es lo que los datos dicen. Vale. Más datos interesantes o relevantes para que podamos entender lo que ha pasado es, diferenciar qué parte de la deuda se ha contraído con acreedores extranjeros y nacionales. Bueno, más o menos la mitad de la deuda fue contraída con acreedores extranjeros, el 170% del PIB. Pero del total de esta deuda externa de la economía española, solo el 11% era pública y el 89% era privada. Es el cuadrito de la esquina de la izquierda, ¿no? Y principalmente los acreedores eran Francia y Alemania. Bueno, en fin,
pues está claro, ¿no? La deuda pública, que es el del 16%, entonces, ¿cuáles son qué parte? ¿Quiénes eran los acreedores? ¿Eran bancos extranjeros? Pues básicamente más de la mitad eran acreedores nacionales. El 55% eran acreedores nacionales y el 45% eran extranjeros, fundamentalmente bancos y franceses. Esto lo podéis ver en este otro cuadrito de aquí. ¿Qué acreedores? La deuda pública interna con bancos nacionales, porque la mayor parte, o por lo menos la mitad, de los acreedores de la deuda pública son bancos nacionales. Vale. Bueno, después de tener este panorama y tener un poquito estos datos, vamos a ver cómo se ha generado la deuda. A ver, un punto importante y una idea que os quiero transmitir es que el endeudamiento es una consecuencia directa del sistema capitalista neoliberal en el que estamos inmersos. Es decir, si no hubiera sido gracias al endeudamiento, las clases capitalistas, sobre todo capitalistas financieras, no hubieran podido acumular la cantidad de ingentes beneficios que han acumulado a lo largo de muchos años, sobre todo a partir de los años 70. Hagamos un pequeño repaso histórico sobre este punto, ¿vale? Centrando un poco a nivel general, el sistema capitalista, sabemos que el objetivo del sistema capitalista es la acumulación de beneficios por parte del capital, ¿no? Lo cual va a llevar a un crecimiento también mantenido y exponencial de la economía. Ese es el objetivo del sistema capitalista y alrededor de lo cual se organiza la sociedad, la economía y el sistema político. Pero a partir de los años 70, el sistema económico, además de capitalista, pasa a ser neoliberal. ¿Y qué implica esto? ¿Cuál es el programa o los requisitos que implica que el sistema capitalista también sea neoliberal? Pues principalmente 3 puntos. A partir de los años 70, que es cuando se introduce este programa, empieza un continuo y una progresiva liberalización del mercado de capitales. El objetivo es que en un sistema financiero desregulado, el margen de beneficios que los capitalistas pueden adquirir es muchísimo mayor que el que puede proporcionar la economía real, la economía pues, que genera empleo, que genera trabajo, ¿no? Entonces, esta continua presión para la desregulación implicó que una gran cantidad de renta o de recursos se pasara del sector real al sector financiero. Por otro lado, otro de los puntos es que hay que reducir el poder del Estado a favor del sector privado. Con la excusa de que el sector privado siempre va a ser mucho más eficiente que el sector público en la gestión de recursos, se obligó a disminuir o a aplicar un sistema tributario cada vez más regresivo y que gravara menos las rentas o los beneficios del capital. Y además también implicó que se privatizaran servicios y empresas públicas para que entraran en ese sector o en ese negocio el sector privado. Lo cual implica también una transferencia de recursos por parte del Estado al sector privado y también una disminución de las rentas, de rentas indirectas en forma de servicios a la clase trabajadora. Y el tercer punto del programa neoliberal es la flexibilidad laboral, es decir, que el factor trabajo se adapte lo máximo posible a las necesidades de mantener los márgenes de beneficio de las empresas de la clase capitalista, lo cual implica también una reducción de salarios reales, una reducción de salarios, y de derechos. En fin,
que lo que tenemos es que bajo la aplicación de estas políticas, de este programa, que paulatinamente se hizo a partir de los años 70 en toda la economía occidental, se produjo una transferencia de rentas neta de la clase trabajadora y de los estados a la élite financiera capitalista. Pero claro, este sistema económico, además de capitalista y neoliberal, se basa también en el consumo. O sea, si la gente no consume, la rueda no sigue. ¿Y cómo va a consumir más la gente si te estás cargando su nivel de renta? Si cada vez tiene menos renta, tiene menos recursos. Pues está claro, la única forma de que la rueda siga girando es a través del endeudamiento. Por eso, el endeudamiento ha sido una herramienta necesaria para que la élite financiera industrial capitalista pueda seguir manteniendo el nivel y crecimiento del margen de beneficios que ha tenido a lo largo de los últimos años. Bueno, ¿y en Europa esto cómo aterriza? Bueno, pues aterrizó a través de la Unión Europea. La Unión Europea desde el principio se estructuró y sus instituciones se forjaron siguiendo un claro programa neoliberal. Desde los embriones que fueron la CECA en el 51, la Comunidad Económica Europea y el Euratón en el 57 con el Tratado de Roma, el objetivo de estos tratados era generar un mercado de libre circulación de capitales, de bienes y servicios, y de personas también, pero entendidas como factor de trabajo. No nos olvidemos. Luego con Maastricht en el 92 ya pues ponemos la guinda al pastel y creamos un Banco Central Europeo cuyo objetivo fundamental y prioritario es la inflación. No es generar empleo, no es mejorar el nivel de bienestar de la población, es la inflación. Y la inflación, ¿a quién beneficia más que se mantenga a unos niveles moderados y bajos? Pues a la banca. Porque el activo principal de la banca es el dinero, ¿no? Quien más dinero tiene, pues más interesado estará en que esos activos no pierdan valor. Además, como los estados no pueden emitir moneda, en caso de que quieran conseguir recursos, existe la posibilidad del endeudamiento, por supuesto. Pero como según la teoría neoliberal, el endeudamiento puede influir sobre la inflación y el objetivo de la inflación es un tema cuyo control está asignado al Banco Central Europeo, ponen límites al endeudamiento y al déficit público, a los estados. La Comisión Europea, además, aconseja a los estados que para potenciar el crecimiento bajen los impuestos sobre el capital, sobre los rendimientos del capital y sobre los beneficios de las empresas. Y además, y este yo creo que es uno de los puntos cruciales, se le da el monopolio al sistema bancario para que financie a los estados. Es decir, los estados tienen una capacidad de endeudamiento y de déficit limitado. No tienen política monetaria, no pueden darle a la maquinita de hacer dinero. Tienen que reducir los impuestos sobre capitales. ¿Y qué les queda? ¿Quién les va a dar estos recursos? ¿Quién les va a prestar el dinero? ¿Va a ser el Banco Central Europeo? No, porque tiene que ser independiente. Son los bancos. Les dan el monopolio a la banca. Según el Tratado de Maastricht, el Banco Central Europeo tiene prohibido prestar dinero directamente a los estados. Entonces, le da dinero a la banca al 1% y la banca, a su vez, lo presta a los estados al 4%, de manera que se genera un sistema totalmente perverso en el que el hecho de generar endeudamiento ya de por sí genera un beneficio a una clase capitalista financiera, donde todo el sistema de las instituciones de la Unión Europea se ha forjado para darles capacidad de movimiento y para ponerles las cosas fácil para que todavía ganen más pasta.
Pero es que además la Unión Europea, tal y como se formó, que fue con un montón de países muy diferentes entre ellos, sobre todo los del centro con respecto a los de la periferia, implicaba una cantidad de asimetrías que sin los mecanismos de equilibrio y de solidaridad entre países necesario, lo que generaban era que unos ganaran a costa de que otros perdieran. Es decir, que Alemania tenga un superávit comercial con una moneda única es porque en los países de la periferia tenemos un déficit comercial, y a la inversa. Entonces esto implicó que en los países del centro acumularan excedente, ¿no? Y acumularan recursos a costa del empobrecimiento de la periferia. Pero claro, estos recursos que habían acumulado estos países, o ya no estos países, sino la clase financiera o capitalista exportadora de los países del centro, lo tenían que colocar en algún sitio para seguir sacando rentabilidad. ¿Y dónde mejor que en los países de la periferia europea, que estaban ávidos de capital, ¿no? Porque precisamente estaban en la situación inversa? Y en España, pues la cosa era redonda porque además estábamos en un proceso de burbuja inmobiliaria. Entonces, ¿qué mejor que invertirlo en los bancos o en el sector financiero, que por supuesto siempre va a dar mucha más rentabilidad que cualquier inversión de la economía real, o en las empresas constructoras españolas que están teniendo unos márgenes de beneficios de la leche porque estamos en una burbuja? Y así llegó una cantidad de dinero tremendo a España por parte de acreedores extranjeros que sacaban beneficio simplemente con que nosotros nos endeudáramos, y a su vez en España los bancos y las empresas estaban aplaudiendo con las orejas porque esto alimentaba más esa burbuja inmobiliaria. En España, así nos encontramos que gracias a este contexto que acabamos de ver, europeo, internacional, y a las reformas de la ley del suelo de los años 90, la burbuja inmobiliaria se dispara. Así, los bancos españoles también también recibían dinero del Banco Central Europeo al 1% para prestarlo a un tipo de interés muchísimo mayor, y todos estaban contentísimos, sacando unos beneficios tremendos a base de endeudarse, ¿no? Y las familias españolas, pues bueno, pues lo que consiguieron fue una vivienda de 30 a 40 años de hipoteca, porque los salarios reales se mantuvieron constantes, mientras que el precio de la vivienda se multiplicó por 4 desde el año 2000. Y mientras tanto, el Estado lo que hizo fue favorecer con sus políticas de gasto e inversión pública este sector, el sector del ladrillo y la burbuja inmobiliaria. Fue un alumno excelente de primera fila de todas las indicaciones de la Unión Europea, aplicando unas reformas tributarias que efectivamente nos generaron un sistema tributario cada vez más regresivo, donde el impuesto de sociedades fue bajando, los impuestos sobre las altas rentas fue disminuyendo, y además cumplió los límites de déficit y de deuda. En el año 2007 la deuda pública era del 35% del PIB, y además teníamos superávit fiscal. Esto fue a costa de mantener también un sistema de bienestar bastante infradesarrollado si nos comparamos con el resto de países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, vale, en la época de vacas gordas, en el periodo en el que se generó la deuda, vemos que unos ganaron y otros perdieron. El sistema bancario ganó, las empresas inmobiliarias, las empresas privadas del sector de la construcción ganaron. El pueblo, la clase trabajadora, no ganó una hipoteca. Y el Estado, bueno, pues el Estado, si consideramos que el Estado somos todos y que el Estado es el sistema de bienestar, desde luego tampoco ganó nada. Vale. Y entonces viene la crisis. Explota la burbuja, ¿no? Yo creo que todos tenemos más o menos lo que pasó, ¿no? En el 2007 aparece la crisis crediticia en Estados Unidos, y de repente los bancos se miran y parece que todos
se dan cuenta de que estaban haciendo lo mismo, que todos estaban endeudados hasta las orejas, que ninguno de sus activos valía lo que decían que valían, y entonces se acojonan y dicen, uy, pues ya pues nos paramos, ya no nos damos crédito entre nosotros y congelamos el crédito a la gente para que compre pisos, ni damos crédito a las empresas para que sigan haciendo su actividad. Claro, esto en España implicó que se frenara la burbuja inmobiliaria y que acabara con el sector económico que daba de comer y que generaba pues eso, la mitad de la actividad económica de, pues eso, de España, que absorbía una cantidad de empleo. La gente se fue a la calle, se fue al paro, ya no podía pagar las hipotecas, entonces las empresas también tenían, o sea, un poco todo esto alimentaba todo. Y los bancos se quedaron con una cantidad de activos que en realidad no valían lo que valían, ¿no? Una situación también muy precaria. ¿Esto cómo le afectó al Estado? Bueno, pues los gastos aumentaron automáticamente porque la gente que haya mayor paro implica que haya mayor gasto en pagar subsidios de desempleo. Disminuyeron los ingresos porque ya no hay tantas cotizaciones a la seguridad social y la gente si disminuye sus rentas porque ya no tienen salario, también disminuye el impuesto que paga por el IRPF y como se habían currado un sistema impositivo que se basaba fundamentalmente en gravar las rentas del trabajo de la clase media, pues esto todavía les afectaba más. Y ante esta situación el déficit, sin hacer nada, sin que el Estado hiciera nada, el déficit fiscal aumentó, ¿no? Hasta el 11% en el 2009, ¿no? Cuando en el 2007 había tenido superávit. Claro, cuando si tienes déficit y los gastos superan a tus ingresos, de algún sitio tienes que sacar el dinero. Entonces lo que haces es endeudarte. Entonces el Estado se fue al mercado financiero, emitió títulos emitió bonos a cambio de dinero para poder sufragar el déficit. Pero si la deuda solamente hubiera sido por esto, bueno, bien, pero es que el Estado se ha endeudado más que para sufragar esta necesidad de cubrir sus gastos de funcionamiento, ¿no? Os voy a pasar unos gráficos. A ver. Son dos, los vais pasando. Estos son unos gráficos que he sacado de un informe sobre el informe sobre la legitimidad de la deuda pública de la Administración Central del Estado de España, que lo ha hecho un inspector de Hacienda. Son unos gráficos que son tremendamente visuales, porque este señor lo que hace es calcular la deuda adquirida por el Estado para los rescates bancarios. Es decir, si la deuda del Estado es superior al déficit, ¿en qué se ha ido ese dinero? ¿No? Si eso ya lo tienes cubierto, pues se va directamente a comprar los activos tóxicos, a tener el dinero suficiente para generar los avales y prestar el dinero a los bancos que han llevado a la situación de crisis. Se calcula que hay 141.000 millones de euros, el 14% del PIB, se han ido en la compra de activos tóxicos, préstamos y avales a la banca. De hecho, el Estado hizo 2 instrumentos para poder hacer eso. No, 141.000 millones de euros en activos tóxicos, préstamos y avales. ¿Vale? Y básicamente la totalidad, o sea, gran parte de esta cantidad, el Estado lo consiguió endeudándose. Entonces, el Estado se endeudaba y automáticamente ese dinero iba a los bancos, ¿vale? Para sanear su situación.
Cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Feminista. Esto es feminismo, alegría entre tus piernas. ¡Qué bueno! Soberanía entre tus piernas. Soberanía entre tus piernas. Soberanía entre tus piernas. Y gratuito, aborto libre y gratuito. Cueste lo que cueste. De norte a sur. De este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Muy bien. Oye, esto tenemos que hacer nosotros. Muy bien. Bueno, después de este descanso, así. Estaba preparado. Claro, claro, estaba totalmente integrado en el discurso. Bueno, pues eso, nos habíamos quedado en que gran parte de la deuda ha sido generada no para financiar el déficit que es generado a su vez por la crisis, sino para salvar a los bancos a través de compra de activos tóxicos, de avales o de préstamos. Entonces, a mí me gusta mucho este cuadro de aquí, que se ve los cálculos que ha hecho este señor, que para el 2008, 2009 y 2010 calcula más o menos qué deuda, del total de la deuda, qué parte fue dirigida a financiar el déficit de funcionamiento del Estado y qué parte fue dirigida a rescatar a los bancos, ¿no? Coge la deuda total y, bueno, pues si es el déficit no financiero, que es el que está en la columna de la derecha, es inferior al total de la deuda, pues el restante, la parte restante, se va directamente a la banca. Entonces, esto en realidad implica que la deuda privada se convierte en pública. Al principio habíamos visto que sí, que realmente en España lo que teníamos era un problema de deuda privada. Los que se habían endeudado eran los bancos, eran las empresas del sector de la construcción. Pero es que lo que estamos haciendo es asumir esa deuda, porque el Estado se endeuda para que ellos paguen la suya. Esto es de una manera directa, pero además de otra manera indirecta estamos asumiendo el riesgo de impago de la deuda privada, lo cual hace que aumenten los intereses de la deuda pública. Porque además, en realidad, la señal que estamos emitiendo o que el Estado está emitiendo en los mercados financieros es: no se preocupen, señores acreedores nacionales y extranjeros, que si es necesario yo voy a asumir la deuda privada, yo la voy a asumir, yo me voy a hacer cargo. Y eso sí que hace que aumente la prima de riesgo de la deuda pública española. Pero es que eso no es todo. Tenemos que la deuda pública aumenta por una crisis que no hemos generado. Aumenta porque rescatamos a los bancos. Pero es que además aumenta también por la especulación en los mercados financieros. Unos mercados financieros que han sido totalmente desregulados
y que tienen unas tendencias tremendamente perversas para que las personas que invierten ahí consigan beneficios a corto plazo, ¿no? ¿Y quién invierte en los mercados financieros? ¿Y quién especula con los títulos de deuda pública? Pues son los bancos nacionales españoles, ¿eh? Los mismos que han generado la crisis, los mismos que están siendo rescatados por el Estado, son los que compran la deuda pública, porque antes habíamos visto precisamente eso, ¿no? Que más de la mitad de la deuda pública estaba en manos de entidades financieras españolas. Son los que especulan con esa deuda para conseguir rentabilidad a corto plazo y hacen que aumenten los intereses de la deuda pública. Y como respuesta, ¿el Estado qué hace? Pues bueno, pues muy bien, voy a hacer políticas de ajuste, ¿no? Que es lo que me dictan desde Europa y lo que me dice el Fondo Monetario Internacional. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nos dicen de que no, con estas medidas vamos a dar seguridad a los mercados y en todo esto. No, el objetivo es que poder dedicar todos los recursos posibles al pago de la deuda. Vamos a reducir el gasto en educación, vamos a reducir el gasto en sanidad, vamos a reducir el gasto en las pensiones, vamos a reducir todos los gastos públicos que podamos, vamos a subir el IVA, ¿no? Porque así aumentamos la recaudación, pero no subiendo el impuesto, haciendo de verdad una política progresiva que cargue a los beneficios del capital. No, vamos a hacer una amnistía fiscal, eso sí, ¿no? Pero subimos el IVA. Vamos a hacer todas estas medidas para que la mayor cantidad de recursos posibles de la economía se vaya al pago de la deuda, ¿vale? De hecho, incluso hacemos una reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución para que el pago de la deuda y de los intereses, del capital y de los intereses, sea prioritario sobre cualquier otro tipo de gasto. Entonces, tanto las políticas de ajuste como las políticas de rescate bancario no han sido elegidas por la ciudadanía. No han sido elegidas mediante un procedimiento democrático. Van en contra de los intereses de la ciudadanía y de la población. Y además es que no nos van a sacar de la crisis, nos van a hundir más en ella. Entonces, por estos motivos, por todo este razonamiento, consideramos que hay más que indicios suficientes para considerar que gran parte, si no toda la deuda, es ilegítima y que no tenemos que pagarla, porque ha sido una herramienta de expropiación y de empobrecimiento de la población. ¿Y qué entendemos? ¿Qué podemos entender por deuda ilegítima? ¿No? Hay muchas definiciones de deuda ilegítima, muchas. Entonces, desde la plataforma consideramos que que el concepto de deuda ilegítima que nosotros manejamos en nuestro análisis tiene 4 componentes. El primero es que nosotros tomamos como referencia el concepto de legitimidad y no de legalidad, ¿vale? Porque la legitimidad va por encima de lo legal, ¿no? La legitimidad tiene como referencia el concepto de justicia y la legalidad, y no siempre todo lo legal es justo, ¿no? Consideramos que una deuda ilegítima es aquella que beneficia a una élite poderosa en contra de los derechos de los pueblos y del medio ambiente. Consideramos que una deuda es ilegítima cuando se genera bajo procesos y en condiciones no democráticas y transparentes, a espalda de la decisión y de la soberanía de los pueblos, y que además tiene con dimensiones y consecuencias que van mucho más allá de las económicas, de influencias de género, medioambientales, históricas, sociales y políticas. Entonces, evidentemente, la deuda que se ha generado, el proceso de endeudamiento, la situación de crisis a la que hemos llegado, corresponde a una deuda ilegítima. Bueno, y entonces, ante esta situación, ¿qué hacemos? Pues la auditoría, hacer una auditoría ciudadana es una herramienta fundamental para enfrentarnos a esta situación. Hacer una auditoría es simplemente saber, es poner las cuentas claras, negro sobre blanco, ¿no?
porque tenemos indicios, esto lo sabemos, pero tenemos que saberlo más, tenemos que identificar mucho más quién ha sido, bajo qué condiciones, quién se ha beneficiado. Analicemos, ¿no?, la deuda del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. Entonces, la auditoría es una herramienta que nos permite cumplir con nuestro derecho a saber y la obligación de transparencia de las instituciones. Y es además un instrumento de soberanía popular, porque en el momento que sepamos lo que hay y que lo hayamos auditado, somos nosotros, somos el pueblo y la ciudadanía los que tenemos que decidir qué hacemos con esa deuda, si la pagamos o no la pagamos, si exigimos responsabilidades civiles y penales. A la hora de realizar una auditoría se puede hacer de muchas maneras. Yo creo que en todos nos suenan, ¿no?, las experiencias de Ecuador y de Brasil, y cuando en la plataforma o las organizaciones que estábamos allí empezábamos a hablar, ¿no?, de que queríamos iniciar este proceso, nos dimos cuenta de que, bueno, en España tendría que ser algo diferente, porque en estos países, tanto en Brasil como en Ecuador, el proceso de auditoría se ha hecho con la participación y con la colaboración del Estado. Se hacían comisiones de auditoría, tanto ciudadanas como políticas, y había una coordinación. Sin embargo, nosotros aquí no tenemos un Rafael Correa del cual nos podamos fiar y del cual sepamos que realmente le interesa hacer una auditoría y llegar hasta el fondo, de saber qué parte es ilegítima y qué parte no vamos a pagar. Entonces, esta auditoría es 100% ciudadana, ¿no? Consideramos que la auditoría no es algo reservado para expertos, que todos tenemos capacidades suficientes para entender esto y tenemos que aprender y nos tenemos que formar, aunque sí que es cierto que contaremos con la colaboración de gente que sabe de estas cosas. Pero es una auditoría 100% ciudadana. Y bueno, la plataforma como tal, nos hemos constituido a finales de marzo. Tuvimos un encuentro estatal súper interesante en el cual llegamos a consensos sobre los objetivos de la campaña y de la auditoría, sobre lo que queríamos auditar y sobre cómo organizarnos para hacerlo, ¿no? Los objetivos de la campaña, por supuesto, es como hemos identificado que el problema es sistémico, ¿no? El problema es el sistema. El objetivo a medio plazo es Descansito. que llevo un trancazo. Vale, Perdón, que llevo un resfriado muy mental. Bueno, la movida es que, como sabemos que el problema es el sistema, lo que hay que cambiar es el sistema, y la auditoría en sí no es un fin en sí mismo, es simplemente una herramienta con el que permitimos aportar en la lucha de cambio del sistema económico y neoliberal. Además, es una herramienta para poder volver a recuperar la soberanía de los pueblos. Y, por supuesto, el objetivo a medio plazo es el no pago de la deuda. ¿Y por qué es a medio plazo? Porque somos conscientes que nosotros podemos auditar, podemos ejercer nuestro derecho a saber, podemos exigir responsabilidades, pero hasta que no tengamos un apoyo social importante, el no pago de la deuda no lo vamos a poder conseguir. O sea, la auditoría es un medio también a corto plazo para conseguir la movilización popular. No, es una herramienta de información, de difusión, de lucha contra el mensaje
dominante de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Y además pretendemos promover también la unidad de lucha a nivel internacional, porque hay una cantidad de iniciativas, como es un problema sistémico, esto está pasando en todos los países. De hecho, en abril hubo un encuentro internacional sobre auditoría de la deuda y hubo representantes de iniciativas ya iniciadas en Portugal, en Francia, en Bélgica, en Italia, por supuesto en Grecia, en Irlanda, en Reino Unido, incluso en Alemania, en Polonia, hubo gente de Egipto, gente de Túnez. Esto es un movimiento internacional, ¿no? Pero por supuesto, el objetivo de esto es no pagar la deuda. Bueno, y sabemos que pues como esto va a ser ciudadano y el enemigo es grande y no tenemos todo de momento, aunque esperamos que pronto sí, y que de aquí espero ver a bastantes en reuniones futuras de la plataforma. Sabemos que contamos con recursos escasos, ¿no? Y hay que priorizar. Uno de los objetivos del encuentro era decidir de todo este barullo que vamos a auditar. Hicimos la siguiente priorización. Priorizamos auditar la deuda pública, porque es la que nos van a obligar a pagar. No consideramos especialmente importante la deuda estatal, porque el 75% de la deuda pública corresponde al endeudamiento del Estado, pero también son muy importantes la deuda adquirida por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y cada territorio le corresponde decidir cómo organizarse y qué auditar, ¿no? Porque, por ejemplo, los compañeros de Valencia que venían al encuentro decían, pero nosotros, ¿cómo no vamos a auditar la deuda de la Generalitat, ¿no? También es tremendamente importante auditar la deuda privada susceptible de convertirse en pública, toda la que corresponde a los activos tóxicos, porque es deuda privada, pero es que mañana va a ser pública también, y lo estamos viendo, que los rescates de los bancos no han finalizado, sino que han comenzado. También queremos auditar la deuda de España como acreedor con los países de la periferia, ¿no? Esto es también un tema de pura coherencia. Todas las iniciativas de auditoría de la deuda, además, comenzaron hace años con la deuda externa de los países de la periferia. Y lo que no podemos hacer, o sea, España como acreedor no auditó la deuda que tiene como acreedor y no ha condonado la deuda que tiene con los países de la periferia. Y si nosotros auditamos la deuda que nos está machacando y que va en contra de nuestro buen vivir, no podemos permitir que el Estado haga lo contrario con el buen vivir de los países de la periferia, ¿no? Que muchas veces las consecuencias sobre sus vidas son incluso peores de lo que estamos viviendo nosotros aquí, lo que nos queda. Y sobre todo intentar aplicar a todo esto un enfoque de género, un enfoque medioambiental, histórico y político. Y por último, bueno, pues nos hemos organizado a nivel estatal, como os decía, esto está... hay nodos activos en diferentes partes del territorio, hay gente en Barcelona, en Valencia, en Córdoba, en Zaragoza, en Asturias, en Logroño. A nivel estatal estamos organizados también a nivel internacional, y se han generado tanto a nivel estatal como también en Madrid grupos de auditoría. Es decir, ya nos ponemos a auditar, ya nos ponemos a mirar las cuentas y a exigir información. Un grupo de extensión y difusión, porque estamos en una fase inicial en el que la vertebración con nuestras organizaciones sociales y de difusión y de apoyo ciudadano es brutal, y es muy necesario. Y la tercera grupo es el de coordinación y logística, que siempre es necesario en cualquier tipo de movimiento. Y ya está. Esta es la conclusión. No pagamos. Así que... os dejo el turno ahora a vosotros, que yo hablo mucho.
Hola, hola. Bueno, con el tema de no pagar la deuda, con las experiencias de Ecuador y de Brasil y de demás países, yo supongo que el negarse a pagar la deuda implica un endurecimiento de los países acreedores, de los bancos, del sistema en contra nuestra. ¿Qué se prevé que puede pasar si nosotros dejamos de pagar la deuda? ¿Con el dinero que dejamos de pagar podemos sostenernos o necesitamos hacer algo más porque nos van a atacar de todos los lados? Si confío en que alguna vez tengamos mayoría y estemos concienciados y digamos, no pagamos la deuda ilegítima, se nos van a echar encima. ¿Qué consecuencias puede traernos el hacer eso? Sobre este punto, varias cosas y varias reflexiones, ¿no? La primera, como tú bien dices, el hecho de que dejemos de pagar la deuda implica que dejamos de pagar la deuda y los intereses. La cantidad de recursos públicos que se van en pagar la deuda y esos intereses es brutal. O sea, según estos gráficos, o sea, si simplemente no pagáramos la deuda contraída para rescatar a los bancos, es que se reduce prácticamente a la mitad la deuda emitida durante los 3 últimos años. Pero es que además el déficit, parte de este déficit, una parte muy importante son los intereses de la deuda, ¿no? Entonces, tendríamos una cantidad de recursos públicos para invertir en nuestra propia economía, en la economía real, para generar trabajo y para salir de la crisis, sin tener que depender tanto de que nuestra economía dependa de nuestra capacidad de exportación, ¿no? O sea, esto va también, el cambio de sistema cambia porque seamos autónomos y para que dependamos de nosotros mismos, ¿no? Esto por un lado. Segundo punto, no estamos solos. O sea, la cuestión es hacerlo de manera ya no coordinada, sino en colaboración con todos estos otros países, ¿no? O sea, es que ya no solamente estamos hablando de la periferia, en Francia también están haciendo la auditoría, en Reino Unido están en procesos, en Alemania también, en Bélgica, no son países del centro. Es que esto al final ya no es una cuestión de países del centro o países de la periferia, es un tema de clases, ¿no? Es el pueblo contra una élite poderosa que se ha beneficiado del sistema y que sigue haciendo todo lo posible para seguir beneficiándose. Y segundo, y tercero, ¿qué pueden hacernos? A ver, Argentina durante 5 años estuvo sin pagar su deuda externa y no le pasó nada. ¿Qué nos pueden hacer? Si es que ya nos lo están haciendo. O sea, ya basta de tener miedo, ¿no? No sé, ¿que no pueden hacer algo peor? ¿Que nos están matando en vida? Pues a lo mejor no pasa. A lo mejor lo que pasa es que si no pagamos, esos bancos quiebran y los que tienen problemas son ellos. Que no es una cuestión de países, es una cuestión de empresas, de bancos, de organizaciones privadas, de intereses de unos pocos. Bueno, yo os quería decir que en principio esto que dicen ellos de que se les ha venido, que no se esperaban estas talleres de esas burbujas, en América la burbuja de la vivienda es a principios de los 90. Después viene la misma deuda viene en Japón a finales de los 90. Después viene la española y después actualmente está siendo la estallido de la deuda en China. Luego es una cosa que ellos lo saben perfectamente. No se puede decir, como dijo Rubalcaba, que la tenía que haber estallado antes. No, usted sabe lo que está haciendo. Es decir, que es una cosa que en Europa empezó primero con la bolsa, con las petroleras, subida artificial, hacen dinero, después las .com, más subida artificial, más dinero, después las hipotecas, más dinero. Y después quería deciros, para que lo tengáis muy claro cuando lo digáis, porque eso es muy fácil de entender, lo que ha pasado con las hipotecas es lo que se llama el sistema Ponzi. El sistema Ponzi, este era un auténtico, acabo en un momento, este era un gáster que se hizo multimillonario y lo único que hacía era una pirámide.
Es decir, los primeros ganaban dinero y según entraba el dinero iban dando más, cada vez más intereses. Al final estalla porque la gente se da cuenta. Luego esto no es legítimo ni legítimo, esto ha sido un auténtico fraude y un auténtico quitarnos el dinero de los bolsillos. Que esto es un tema de problema. Pregunta. Hay otra pregunta ahí, yo también quiero preguntar. A ver. Bueno, a corto plazo yo creo que el tema de los bancos... Ah, sí, vale. ¿Dejamos quebrar los bancos o no dejamos quebrar los bancos? Bueno, pues es un tema que está en debate. Yo pertenezco a la plataforma por la nacionalización de las cajas de ahorros y de la banca pública. Y parece que todo nos lleva a decir que quiebren los bancos. El problema es que si quiebran los bancos, todos tenemos el dinero en los bancos. O sea, no es que sean los bancos los perjudicados, es que somos los ciudadanos los perjudicados. Eso hay que tenerlo presente. Entonces nosotros vamos con la idea de que todo el dinero público que se ha puesto, pues es del Estado. Y entonces eso vamos a nacionalizar. Es decir, que ese dinero es nuestro y los bancos son nuestros. Pero dejar de pagar, pues a ver cómo lo hacemos, porque en realidad somos todos, si quiebran los bancos, quebramos todos los ciudadanos, porque todo el mundo tiene el dinero, ¿o dónde lo tiene? ¿Bajo el colchón? Bueno, luego quería hacer hincapié también, a largo plazo está visto que los principios que mueven el capitalismo, que es el principio de libertad de cambio, es decir, o libertad de empresa, es decir, es la empresa, el mercado, sobre todo no la empresa pequeñita, ojalá fueran pequeñas empresas las que hubiera, sino las grandes empresas son las que dominan el mercado. Entonces, el principio del capitalismo es que son las grandes empresas, son el mercado el que domina, el que dirige la economía. Frente a una solución más racional, que sería que hubiera por lo menos una planificación, porque las grandes empresas planifican. No puede decir, al mercado que hagan lo que les dé la gana. Si la planificación, las grandes empresas la utilizan, es que es más racional organizarse planificando. Entonces, el libre mercado lleva siempre a crisis, por definición, pues porque está desorganizado, porque es una especie de anarquismo mal llevado. O sea, entonces los principios de libertad de cambio y los principios de libertad de movimientos de capitales llevan a esto. Hay un dicho que dice que no se puede ir a un buen fin si empieza por un mal principio. Entonces, a la larga, llevan a esto. Entonces, a la larga, con estos principios, difícilmente podemos entrar en soluciones. Habrá que ir cambiando estos principios. Estos principios nos llevan al desastre financiero y el libre movimiento de mercancías nos ha obligado, lleva a los países a que cierren sus empresas de toda la vida, porque vienen las grandes multinacionales y con ellas las que venden los productos. ¿Alguna pregunta? Entonces, hay que ir, por ejemplo, una solución que va contra el movimiento de las mercancías es lo que llamamos soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es, vamos a nosotros a producir y a consumir lo que necesitamos, puestos de trabajo. La deuda, ¿alguna pregunta? Ah, claro, está... Pregunta? Yo creía que era de marketing. Pues, bueno, y a mí esto es lo que pienso yo. Entonces, que quede claro que también vamos a ir contra estos principios como consumiendo y produciendo lo local. Y de pregunta, lo difícil es un poquito lo de auditar la deuda. Ahí está qué parte es legítima, qué parte es ilegítima. Ese es el tema de batalla. Nosotros lo tenemos claro, el problema es eso, qué parte, cómo auditarlo y qué parte, cómo... Bueno, con respecto a lo que has dicho de los bancos, de qué pasa si quiebran los bancos, qué pasa. Bueno, yo creo que si todo el dinero que hubieran invertido en rescatar a los bancos se hubiera invertido en salvar los ahorros de las personas y mantener un crédito. No, desde luego, el tema de hacer la auditoría y no pagar la deuda, pues solo no va a cambiar nada. Esta es una herramienta más que junto con muchas de las que ha dicho
pueden hacer que las cosas cambien. O sea, es necesario también una banca pública, es necesario también fomentar una producción local otra vez con las de comercialización en base a la soberanía. Y con respecto a la pregunta última de cómo auditar, pues claro, es de la cuestión. Pero bueno, estamos empezando, ¿no? Y bueno, y estamos teniendo ayuda de gente que bueno, pues la información, hay mucha información pública de la cual se puede sacar una cantidad de conclusiones si se interpreta, ¿no? Y si se puede sacar muchísimo de ahí. Hay otra información que no será pública y que tendremos que exigir en base a nuestro derecho a la información, ¿no? Y con todo esto del debate sobre la ley de transparencia, la verdad pues nos ha venido como anillo al dedo. Y por otro lado, pues habrá otras cuestiones que procederán de informantes claves. Por eso es tan importante las alianzas y la colaboración de ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, y que todo el mundo que pueda venga y nos ayude, que es que al final esto lo hacemos personas. Contra más seamos, más podremos auditar. Somos conscientes de que todo no lo vamos a poder auditar y por eso tenemos que ser también estratégicos, ¿no? Sabemos dónde las cosas se huelen. O sea, por aquí esto se ve que está mal, pues vamos a ir allí. Y somos conscientes de que tampoco podemos auditar de manera indefinida, ¿no? También necesitamos éxitos, aunque sean pequeñitos o medianos, para darnos ánimos a nosotros mismos. Sí, hay tantas experiencias hechas, esto es algo que se ha hecho en tantas partes y que se está haciendo a la vez en tantos sitios, que tenemos mucha ayuda y mucha referencia. Bueno, un comentario y una pregunta. No estoy exactamente de acuerdo contigo, Aurora, sobre que si no pagamos nos afecta a todos porque todos tenemos dinero en los bancos. Porque se ve que los principales acreedores de la deuda pública de España entre los bancos españoles son 4. Son Banco Santander, BBVA, La Caixa y Bankia y luego habrá otros también. Pero no tenemos que tener nuestro dinero en estos bancos que son los principales acreedores. Y también podemos sacar nuestro dinero de la banca convencional y meterlo también en la banca alternativa que no ha sido acreedor de la deuda pública. Mi pregunta es ¿cómo se puede comparar la auditoría de la deuda con lo que se está haciendo en Islandia? Y no sé si tenéis contactos con Islandia, porque de lo que entiendo, en Islandia han dicho que no van a pagar, pero no sé si es solo para conseguir tiempo o si realmente están haciendo una auditoría ahí también. No sé. De Islandia, hasta donde yo sé, no hicieron auditoría. Lo que hicieron fue un referéndum en el cual dijeron que no pagaban, que no permitían el rescate del banco que les había llegado la crisis, que ya es más de lo que hemos hecho aquí, ¿no? Pero no ha habido auditoría hasta donde yo sé. Y contactos con Islandia dentro, yo sé que cuando hicimos el encuentro de quién debe a quién en octubre del año pasado, que fue cuando se inició todo esto, sí que vino alguien de Islandia, pero ahora mismo no te sé decir si están en contacto con algún grupo que promueva una auditoría allí. Bueno, yo mi pregunta llega un poco tarde, así que si ya lo has contado, luego me lo cuentas en privado, ¿vale? Era un poco por la plataforma, bueno, felicidades primero, porque creo que estas cosas son las que tienen que darse, y hay gente que les está dando. ¿Se me escucha? Vale, gracias. Y entonces era un poco de la plataforma, no sé si yo puedo acceder a ella a través de algún tipo de web, o qué tipo de colaboración estáis esperando de la gente
ciudadana, porque lo de la auditoría ciudadana no me queda tampoco muy claro cómo se va a enfocar. Y luego, bueno, conocer un poco de la plataforma, si hay gente que se ha denominado como responsable de que se entreguen algún tipo de informe o hay alguna planificación, fechas de entrega y luego también las acciones que se van a tomar después de que se saquen las conclusiones, si estáis en colaboración con otros grupos, a la misma vez trabajando en paralelo, porque supongo que habrá un montón de puntos en común. Bueno, la plataforma, bajo este paraguas estamos diferentes organizaciones sociales. Hay muchas asambleas del CDM, hay organizaciones como Quien Vive Aquí, Ecologistas en Acción, un montón. Hemos empezado, nos hemos constituido como plataforma desde hace muy poquito, desde finales de marzo, entonces estamos empezando. ¿No? En el encuentro llegamos a consensos en cuanto a objetivos que queremos auditar y cómo nos íbamos a organizar y cómo íbamos a hacer la auditoría. Entonces, todas esas preguntas estamos en ellas, ¿no? Nos estamos coordinando lo del plan de trabajo, por supuesto, hay que sacar un informe, ¿no? Pero una cuestión más detallada de un calendario, estamos en eso, ¿no? Los diferentes grupos de trabajo, de auditoría, de difusión y coordinación, a nivel estatal estamos teniendo reuniones por Mambel para, por supuesto, hacer un trabajo coordinado y un calendario de trabajo. De momento del grupo de auditoría se hizo una primera reunión la semana pasada, lo cual es una buena noticia porque estáis a tiempo de uniros desde el principio, ¿no? Y yo creo que se está trabajando sobre todo la metodología, ¿no? O sea, sabemos que no podemos estar trabajando de manera indefinida, y sin tiempos y sin plazos, pero también en algunas cuestiones nos tenemos que tomar nuestro tiempo. De hecho, ha habido un trabajo bastante importante para definir qué entendíamos todos de manera consensuada por deuda, por ilegitimidad, por auditoría, ¿no? Porque evidentemente somos personas que vienen de diferentes organizaciones sociales, ¿no? Y tenemos perspectivas diferentes y hay cuestiones que eran importantes tenerlas claras desde el inicio. Entonces, para contactar con nosotros, además esto lo tenía que decir, el día 9 a las 7:30, creo que es, tenemos la reunión de la plataforma de Madrid, es en calle Escorial 16. Después, quien esté interesado, si queréis me podéis dar el contacto, yo os puedo incluir en el grupo de Google Groups de la Auditoría de Madrid. Y hay una página web que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero si ponéis el nombre de la plataforma en Google, que es plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda No Debemos, No Pagamos. Perdona, plataforma, que el nombre tuvo miga, ¿eh? Así que cogerle iniciales, ¿no? Hubo un debate de media hora para poner el nombre. Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda. No debemos, no pagamos. ¿Vale? Bueno, y también me dice el compañero por aquí que en el Foro Social Mundial del 19 vamos a estar también como participando. Pero vamos, que vengáis el día 9, que va a estar muy bien y así tenéis una primera toma de contacto con el grupo y para saber si os apetece más auditoría, inspección. ¿Más preguntas? No hay más turnos de palabra, solo quería hablaros del domingo que viene y del siguiente y del siguiente. Estoy un poco afónica. El domingo que viene, como os dije, no hay jornada en el Retiro, porque se va a hacer en la Plaza del Carmen, bueno, con las actividades del día 13M después del día 12.
se va a hacer una asamblea durante todo el día de distintos puntos de economía. Os invito, en vez de venir aquí, a venir a la Plaza del Carmen. Van a venir todos los grupos de economía de todos los barrios y los pueblos que les hemos invitado y bueno, esperamos que venga mucha gente. No os puedo decir ahora la agenda de temas porque no la tengo, pero vamos, que se van a tratar casi todos los temas que hemos estado tratando durante este año, pues vamos a intentar hacer un pequeño reflejo durante todo el día. Y luego, el 15 de mayo también habrá un día de aniversario que en principio estamos barajando estar todo el día tratando las políticas europeas, hablar un poco más del pacto fiscal, de cómo nos están afectando, que todavía a todos los niveles, las políticas europeas. Y el retiro lo retomamos el domingo 20, aunque coincide con el foro social. Como el foro social también son charlas, pues entendemos que lo que hace es sumar algo más. Pero ya el domingo 20 será a la misma hora, a las 12 de la mañana, pero en nuestro antiguo sitio, en la ladera del Palacio de Cristal. El domingo 20 ya va a hacer calor, porque ya toca, y además a partir del día 15, aquí todos los domingos hay concierto. Entonces nos trasladamos para allá. El domingo 20 volverá a ser a las 12 de la mañana y ya entre todos y todas miraremos a ver si cambiamos la hora, porque sabéis que por el calor va a haber que cambiar la hora a la tarde en un momento dado. Pero bueno, si os parece eso ya el domingo 20, pues entre todos y todas vamos a ver si cambiamos ya la hora, si esperamos a junio o a julio para cambiarla y aguantamos hasta ahora hasta que haga mucho calor, o lo que nos parezca. Y el domingo 20 se va a hablar sobre comercio internacional. Va a venir Tom, un compañero de Ecologistas en Acción. Y creo que nada más. Que nos vemos el 12, nos vemos el 13, nos vemos el 15 y nos vemos el domingo 20 en el Palacio de Cristal. De muchos años, sobre todo a partir de los años 70. Hagamos un pequeño repaso histórico sobre este punto, ¿vale? Centrando un poco a nivel general, el sistema capitalista, sabemos que el objetivo del sistema capitalista es la acumulación de beneficios por parte del capital, ¿no? Lo cual va a llevar a un crecimiento también mantenido y exponencial de la economía. Ese es el objetivo del sistema capitalista y alrededor de lo cual se organiza la sociedad, la economía y el sistema político. Pero a partir de los años 70, el sistema económico, además de capitalista, pasa a ser neoliberal. ¿Y qué implica esto? ¿Cuál es el programa o los requisitos que implica que el sistema capitalista también sea neoliberal? Pues principalmente 3 puntos. A partir de los años 70, que es cuando se introduce este programa, se empieza un continuo y una progresiva liberalización del mercado de capitales. El objetivo es que en un sistema financiero desregulado, el margen de beneficios que los capitalistas pueden adquirir es muchísimo mayor que el que puede proporcionar la economía real, la economía pues, que genera empleo, que genera trabajo, ¿no? Entonces, esta continua presión para la desregulación implicó que una gran cantidad de renta o de recursos se pasara del sector real al sector financiero. Por otro lado, otro de los puntos es que hay que reducir el poder del Estado a favor del sector. Deuda es, en su primera acepción del diccionario, la obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo común dinero. Pues muy bien, estupendo. Pero esta definición nos ayuda a entender lo que ha pasado. O sea, yo cuando lo leí me quedé tal cual estaba. Y además, yo creo que es el concepto que todos tenemos un poco cuando escuchamos en los grandes medios de comunicación a los políticos
y a los expertos financieros o periodistas a hablar de la crisis, ¿no? Tenemos un poco, manejamos este concepto, pero este concepto es muy general y después de reflexionar un poco, a mí me parece que el problema es que no está contextualizado. Este concepto de deuda no nos sirve un poco para analizar y para entender a la situación a la que hemos llegado. Si hacemos un análisis crítico del contexto económico en el cual nos movemos, podemos llegar a otra definición muy diferente de deuda. Una definición que vendría a ser algo así. Que la deuda es una herramienta con la que las élites poderosas, económicas y financieras han conseguido mantener y acumular ingentes beneficios a costa del empobrecimiento del pueblo, de la ciudadanía, de la clase trabajadora, de los estados y de la explotación del medio ambiente. Entonces, a partir del análisis que voy a intentar transmitiros, llegamos a esta conclusión, ¿vale? Por supuesto, me podéis interrumpir en cualquier momento si veis que algo no entendéis o que si os interesa que ampliemos más algún punto. Bueno, vamos a empezar con los datos. Os he traído unas fotocopias, os las vais pasando. Seguramente la deuda fue contraída con acreedores extranjeros, el 170% del PIB. Pero del total de esta deuda externa de la economía española, solo el 11% era pública y el 89% era privada. Es el cuadrito de la esquina de la izquierda, ¿no? Y principalmente los acreedores eran Francia y Alemania. Bueno, en fin, pues está claro, ¿no? La deuda pública, que es el del 16%, entonces, ¿cuáles son qué parte? ¿Quiénes eran los acreedores? ¿Eran bancos extranjeros? Pues básicamente más de la mitad eran acreedores nacionales. El 55% eran acreedores nacionales y el 45% eran extranjeros, fundamentalmente bancos y franceses. Esto lo podéis ver en este otro cuadrito de aquí. ¿Qué acreedores? La deuda pública interna con bancos nacionales, porque la mayor parte, o por lo menos la mitad, de los acreedores de la deuda pública son bancos nacionales. Vale. Bueno, después de tener este panorama y tener un poquito estos datos, vamos a ver cómo se ha generado la deuda. A ver, un punto importante y una idea que os quiero transmitir es que el endeudamiento es una consecuencia directa del sistema capitalista neoliberal en el que estamos inmersos. Es decir, si no hubiera sido gracias al endeudamiento, las clases capitalistas, sobre todo capitalistas financieras, no hubieran podido acumular la cantidad de ingentes beneficios que han acumulado a lo largo de tendré que compartirlas, y que con lo que podemos hacer una fotografía, ¿no? ¿Qué deuda tenemos? Bueno, efectivamente, la deuda de la economía española es grande. En el año 2010 era el 355% del PIB, más o menos, se calculaba, ¿no? El Producto Interior Bruto es el conjunto de bienes y servicios finales que se produce en un año en una economía. Con lo cual, si decimos que la deuda en el 2010 era el 355% del PIB, implica que para que en ese año pudiéramos pagar toda la deuda tendríamos que invertir lo que la economía española produce en 3 años y medio. Es decir, es una magnitud muy grande. Pero ¿quién se ha endeudado? ¿Quién generó esa deuda? Bueno, lo podéis ver en uno de los gráficos. Este primero de aquí, ¿no? Se ve como un tercio, o el 32%, lo generaron los bancos españoles. Otro tercio, el 31%,
es deuda de las empresas no financieras, fundamentalmente empresas relacionadas con el sector de la construcción. El 21% es deuda de las familias. Las 3/4 partes de este quesito es crédito hipotecario, ¿no? Es deuda generada por las hipotecas. Y un 16% es deuda pública. Con lo cual, en el 2010, por lo menos, en plena crisis, teníamos un problema de deuda, pero un problema de deuda privada, ¿no? Por lo menos es lo que los datos dicen. Vale. Más datos interesantes o relevantes para que podamos entender lo que ha pasado es, bueno, diferenciar qué parte de la deuda se ha contraído con acreedores extranjeros y nacionales. Bueno, más o menos la mitad del sector privado. Con la excusa de que el sector privado siempre va a ser mucho más eficiente que el sector público en la gestión de recursos, se obligó a disminuir o a aplicar un sistema tributario cada vez más regresivo y que gravara menos las rentas o los beneficios del capital, y además también implicó que se privatizaran servicios y empresas públicas para que entraran en ese sector o en ese negocio el sector privado. Lo cual implica también una transferencia de recursos por parte del Estado al sector privado y también una disminución de las rentas, de rentas indirectas en forma de servicios a la clase trabajadora. Y el tercer punto del programa neoliberal es la flexibilidad laboral, es decir, que el factor trabajo se adapte lo máximo posible a las necesidades de mantener los márgenes de beneficio de las empresas de la clase capitalista, lo cual implica también una reducción de salarios reales, una reducción de salarios, o sea, y de derechos. En fin, que lo que tenemos es que bajo la aplicación de estas políticas, de este programa, que paulatinamente se hizo a partir de los años 70 en toda la economía occidental, se produjo una transferencia de rentas neta de la clase trabajadora y de los estados a la élite financiera capitalista. Pero claro, este sistema económico, además de capitalista y neoliberal, se basa también en el consumo. O sea, si la gente no consume, la rueda no sigue. ¿Y cómo va a